Los carbohidratos son los compuestos orgánicos más abundantes en la naturaleza. La mayoría de seres vivos sintetizan y metabolizan carbohidratos usándolos para almacenar energía y suministrarla a sus células. Estos forman gran parte de nuestra alimentación, ya que nos cargan de energía y nos ayudan a regular nuestra actividad cerebral. Su fórmula general, CnH2O, nos da a entender que son átomos de carbono uniéndose de alguna manera con agua, de ahí deriva su nombre. Estos azúcares contienen un grupo carbonilo y múltiples hidroxilo. Los monosacáridos o azúcares sencillos son carbohidratos que no pueden hidrolizarse a compuestos más sencillos. Son no ramificados de 3 a 8 carbonos unidos entre sí por un enlace covalente simple. Estos tienen 3 criterios por los cuales se guía su clasificación. 1. Si el azúcar contiene un grupo cetona, a los cuales le llamaremos cetosas, o un no aldehído, a lo cual le llamaremos aldosas. 2. El número de átomos de carbono en la cadena de carbonos. Y 3. La configuración estequiométrica del átomo de carbono asimétrico más alejado del grupo carbonilo. Lo primero que debemos tener en cuenta al nombrar un monosacárido es la posición del grupo carbonilo. Si este se encuentra en el extremo del esqueleto carbonado, se le denomina aldosa, es decir, es un aldehído. En cambio, si está dentro del esqueleto carbonado, se le denomina cetosa, es decir, es una cetona. El largo de la cadena de carbonos está compuesto por el prefijo correspondiente a la cantidad de carbonos que haya en la molécula, y el sufijo osa, que es la designación genérica de cualquier azúcar. De este modo es que se nombran monosacáridos como las pentosas o las hexosas, monosacáridos de 5 y 6 carbonos respectivamente. Cabe decir que estos dos últimos monosacáridos son los más comunes que hay. Cuando tenemos una pentosa, esta puede tener el grupo carbonilo en un extremo, siendo esta una pentosa que es a la vez una aldosa. A este tipo de molécula se la llama ribosa, la cual es un componente del ARN. En cambio, si el grupo carbonilo no está en el extremo, la pentosa es a la vez una cetosa. A este tipo de moléculas se la llama ribulosa, la cual es un intermediario en la fotosíntesis. En el caso de las hexosas, si un grupo carbonilo se encuentra en un extremo, es una hexosa y una aldosa a la vez. Esta molécula se la denomina glucosa. En cambio, si el grupo carbonilo no está en un extremo, la pentosa es a la vez una cetosa. A este tipo de moléculas se la llama fructosa. En ambos casos, ambos monosacáridos son fuentes de energía para los organismos. Clasificación de los monosacáridos. Una aldosa con X átomos de carbono tendrá X-2 carbonos asimétricos, mientras que una cetosa tendrá X-3 carbonos asimétricos. En el caso de que dos azúcares difieran solamente en la configuración de un carbono quiral, se los denominan epímeros. Los monosacáridos tienen como función principal el servir como fuente de energía predominante en los organismos y en algunas ocasiones pueden llegar a formar parte de composiciones moleculares. Un sacárido típico es la glucosa, que también se denomina como dextrosa por ser dextrógira. Es el monosacárido más importante. No solo es el azúcar distribuido más ampliamente en la naturaleza, sino que libre o combinada es quizá la sustancia orgánica más abundante. Es el producto final de la hidrólisis del almidón y de la celulosa y se le asocia a los procesos metabólicos. Es la principal fuente de energía para todos los seres vivos. Forma parte en un 0,08 a un 0,1% del contenido sanguíneo de todos los mamíferos normales. Y es una de las escasas sustancias orgánicas que pueden ser inyectadas directamente en la sangre como alimento. Disacáridos. Un disacárido es la unión de dos monosacáridos mediante un enlace glucosídico. Estos liberan agua H2O. ¿Qué es un enlace glucosídico? Es un enlace covalente formado entre dos monosacáridos mediante una reacción de deshidratación. Los principales disacáridos son la lactosa, la maltosa y la sacarosa. Como vemos en la imagen, la fructosa junto con la glucosa forman parte del disacárido sacarosa, liberando agua. Polisacáridos. Son polímeros formados por 100 a 1000 monosacáridos unidos mediante enlaces glucosídicos, almacenamiento y material para estructuras celulares. Los principales polisacáridos son el almidón, el glucógeno, la inulina y la celulosa. Su forma y función se determinan por el tipo de monosacáridos y la posición del enlace glucosídico. Ejemplo, glucógeno y almidón. El almidón y el glucógeno son estructuralmente similares. Ambos tienen por fórmula C6H10O5. Vemos en las siguientes imágenes cómo se muestran sus similitudes en las estructuras. El glucógeno
es un polisacárido formado por muchas unidades de glucosa y es el principal almacén de reserva energética en los animales. Produce el ATP en la glucólisis, degradando la glucosa a piruvato. Se vuelve a degradar a acetil-CoA para poder cumplir con la primera etapa del ciclo de Krebs y de esta manera producir más ATP. Por último, termina la respiración celular con una fosforilación oxidativa, mayor producción de ATP. Importancia del glucógeno. Es importante ya que es la encargada de producir la energía y eliminación del ácido láctico. Pero, ¿por qué la acumulación de ácido láctico es un problema para los deportistas? El aumento del ácido láctico en los músculos, asociado al consumo de creatina, son los responsables de la fatiga, ya que un 25% del consumo de la glucosa diario, aproximadamente 80 gramos de azúcar, ocurre en el cerebro. El almidón es también un polisacárido de glucosa, pero es almacén de reserva energética en la mayoría de las plantas. Por ende, forma parte de las semillas o granos de cereales, como también de la mayoría de los tubérculos. Es un polímero helicoidal que está formado por monómeros de glucosa unidos mediante uniones alfa-1,4, que hace que sea fácil de hidrolizar. La celulosa es un polisacárido propio de los vegetales. Es uno de los elementos más abundantes en la naturaleza y realiza las funciones estructurales en la pared celular de las células vegetales. La celulosa es un polímero de glucosa el cual tiene una configuración beta, lo que hace que sea más difícil de romper los enlaces entre sí. Su estructura molecular nos muestra que es una molécula recta sin ramificaciones. Tiene una disposición paralela estabilizada por puentes de hidrógeno entre los grupos hidroxilo o H unidos a los átomos de carbono 3,6. Forma parte de las paredes celulares vegetales, más concretamente de las microfibras, y es el compuesto orgánico más abundante de la Tierra. La quintina es un polímero de glucosa con configuración beta, donde uno de sus carbonos fue sustituido por una amina acetilada. Es una molécula blanda que se vuelve rígida cuando se recubre con carbonato de calcio. Esta forma parte de los artrópodos, que pueden ser tanto como insectos como crustáceos. Para darle un cierre a todo lo ya mencionado, podemos decir que muchos alimentos contienen carbohidratos, como por ejemplo las frutas, cereales, el pan, pasta, arroz, entre otros. Nuestro cuerpo rápidamente convierte esos carbohidratos en glucosa, haciendo que se eleve el nivel de azúcar en sangre, dándonos energía. Estos son un elemento muy importante para mantener una dieta saludable. Si bien los carbohidratos son fundamentales en nuestra alimentación, pueden ser peligrosos en ciertas circunstancias. Por ejemplo, los excesos de azúcares pueden traernos enfermedades tales como la diabetes. La diabetes es una enfermedad que afecta la forma en la que el cuerpo convierte los alimentos en energía. La mayoría de los alimentos que consumimos se convierten en azúcar, la cual también se puede llamar glucosa, que se libera en el torrente sanguíneo. Al haber exceso de esta glucosa, el cuerpo no puede gestionarla de manera efectiva y es un problema directo en la insulina. Algunas complicaciones que puede causar la diabetes pueden ser enfermedades del corazón, alopecia, problemas renales, entre otros. Sin embargo, estas personas pueden mejorar su estado usando medicamentos recetados, haciendo ejercicio, haciendo una dieta y verificando el azúcar en sangre regularmente. Vinculado a este tema, podemos hablar de la insulina, que es muy importante. La insulina es una hormona generada por el páncreas que sirve para que las células puedan aprovechar la glucosa como energía. La diabetes es una enfermedad en la cual no se pueden utilizar de forma adecuada esta hormona. Esto se puede explicar mejor hablando sobre los dos tipos de diabetes. Primero, tenemos la diabetes tipo 1. Las personas que padecen este tipo de diabetes no pueden generar insulina, imposibilitando el uso de la glucosa. Y luego la diabetes tipo 2. Las personas que sufren este tipo de diabetes tienen tanta azúcar en sangre que no pueden producir o usar la insulina normalmente. Para darle un cierre, otro ejemplo es la hipoglucemia, en la cual sucede lo inverso con la diabetes. Es cuando hay mucha insulina en sangre y hay poca glucosa.